El gobierno de Javier Milei logró lo que parecía imposible: eliminar por completo la emisión de dinero, es decir, la inflación, en apenas 6 meses de mandato. Así es, ANCAP Latam, tu fuente de información descentralizada y distribuida. Ayúdanos a difundir las ideas de la libertad. Dale me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Sé que el título de este video puede parecer un clickbait, pero créeme, es más que realista. Es cierto que alguien menos informado podría considerar este título como fake news, dado que los datos oficiales ya indican que el índice oficial de inflación en Argentina en el mes de junio fue superior al del mes anterior. De hecho, el IPC, índice adoptado por el gobierno argentino, muestra una inflación del 5,2% en junio contra el 4,2% en mayo de este año. Sin embargo, necesitamos aclarar este punto. En primer lugar, el aumento de este índice ya era previsto por el propio gobierno de Milei, dado que el Estado argentino tendría que asumir los costos adicionales relacionados con los empleados públicos en este periodo. En segundo lugar, necesitamos recalcar la importancia de entender el verdadero significado del término inflación. Los grandes medios y la abrumadora mayoría de la clase política intentarán convencerte de que la inflación es simplemente el aumento generalizado de precios en la economía. Sin embargo, como sabemos, esta es solo la consecuencia más inmediata de la inflación. Es decir, es la fiebre, y no el virus que causa la enfermedad. Si fuera así, la inflación en los primeros meses del gobierno de Milei habría estado peor que durante la mayor parte del gobierno de su antecesor, Alberto Fernández. De acuerdo con la Escuela Austríaca de Economía, la inflación es el aumento de la cantidad de dinero en circulación en la economía, no solo el aumento de los precios. Esto ocurre cuando el gobierno imprime más dinero. En Argentina, el Banco Central es responsable de esto y utiliza 4 métodos diferentes para aumentar la cantidad de dinero. El primer método es la monetización del déficit fiscal, que consiste en imprimir dinero para cubrir los gastos del gobierno que no se financian con impuestos. El segundo es la monetización del déficit cuasi fiscal, que es la deuda creada por el propio Banco Central para absorber el exceso de dinero generado por el primer método. El tercer método es la monetización de las garantías vendidas por el Banco Central, como contratos futuros de dólar y opciones de venta. Finalmente, el cuarto método ocurre cuando hay una mayor demanda del mercado por dinero. Los 3 primeros métodos de aumento de la cantidad de dinero financian directamente al gobierno y por eso causan inflación. Esto sucede porque si el mercado no necesita todo ese dinero extra, este pierde valor, como ha estado ocurriendo en Argentina durante años. En 2002, el Banco Central no utilizaba estos métodos de financiamiento, por lo que la inflación estaba bastante controlada. Sin embargo, en 2002, estos 3 métodos fueron reactivados con fuerza total y la inflación se disparó. Para entender mejor, la economía argentina está estancada desde 2011 sin crecimiento real. Sin embargo, la cantidad de dinero en circulación aumentó varias veces en ese periodo. Esto significa que se imprimió una gran cantidad de dinero sin demanda para ello, lo que hizo que la moneda argentina perdiera valor muy rápidamente, generando inflación. Solo durante el gobierno de Alberto Fernández, la base monetaria de Argentina aumentó un 32% en relación al PIB del país en 2023, mientras que esta expansión fue del 10% del PIB. Javier Milei, por lo tanto, llegó al poder con la misión necesaria de detener la máquina de imprimir dinero, frenando el principal problema económico de Argentina, los constantes déficits estatales. Hasta ahora ha hecho todo correctamente. Adoptó una fuerte política de déficit cero y recortó nada menos que el 35% de los gastos del gobierno. Empresas estatales, ministerios, secretarías, cargos y subsidios fueron recortados. Nada escapó de los recortes realizados por el presidente Milei. El resultado de estas sólidas políticas de austeridad fiscal
fueron los primeros superávits registrados en décadas. De hecho, estamos hablando de al menos 5 superávits fiscales consecutivos, lo que significa en la práctica que el dinero recaudado por el Estado a través de impuestos fue suficiente para pagar sus cuentas y aún sobró un excedente. A modo de comparación, el año anterior, el déficit público fue del 5% del PIB. Y si tú, amigo brasileño, crees que Brasil está mucho mejor, recuerda que el gobierno de Lula 3.0 logró cerrar su primer año con un déficit fiscal equivalente al 9,45% del PIB. Bien que Paulo Guedes, ministro de Economía del expresidente Jair Bolsonaro, hubiera profetizado que en 6 meses Brasil se convertiría en una Argentina. Pero volvamos al caso de los hermanos argentinos. Tras implementar estas medidas de contención de gastos, el gobierno de Milei apagó el segundo motor de la inflación, la deuda contraída por el propio Banco Central de Argentina. Esa deuda llegó a alcanzar los 58.000 millones de dólares, aproximadamente el 13% del PIB del país, y se remuneraba a una tasa del 133% anual. Es innecesario decir que esto formaba una bola de nieve que crecía y consumía cada vez más recursos. De hecho, era el mayor motor de inflación en Argentina hasta entonces. Sin embargo, debido a la estabilidad económica lograda en los primeros meses de su gobierno, Milei permitió una reducción considerable en las tasas de interés, lo que redujo el endeudamiento del Banco Central y detuvo la impresión de dinero para cubrir esa deuda. En octubre del año pasado, se imprimieron pesos equivalentes a casi 6.000 millones de dólares solo para pagar los intereses de esa deuda. En junio de este año, esa cifra ya se había reducido en un 90%, y en julio, el gobierno no necesitó emitir un solo centavo para pagar esa deuda. Así, el principal motor de la inflación en Argentina está oficialmente parado. Aún queda una parte de esa deuda, alrededor de 13.000 millones de dólares, pero esa cifra fue transferida al Tesoro Nacional, pasando a formar parte de la deuda pública de Argentina. Esto es justo, ya que el Banco Central contrajo esa deuda para cubrir los gastos del gobierno federal. Entonces, esa obligación volvió a donde debería estar. Ahora que el Banco Central de Argentina no necesita preocuparse más por su propia deuda, puede enfocarse en su función principal: cuidar la moneda, algo que nunca hizo realmente. Este es probablemente el paso crucial para que la dolarización de la economía prometida por el gobierno de Milei se convierta en realidad, pero eso lo veremos en los próximos capítulos. En resumen, la inflación real de Argentina, es decir, la expansión de la base monetaria, y no solo el aumento de precios, finalmente alcanzó el nivel cero a principios de julio. El motivo es bastante simple: el gobierno dejó de imprimir dinero. Es claro que los precios seguirán subiendo debido al efecto residual del dinero impreso en meses anteriores y también por el necesario periodo de adaptación a la nueva realidad. Sin embargo, los números son bastante claros. Los precios se están acercando cada vez más a la estabilidad. En el caso de los alimentos, por ejemplo, el aumento de precios ya cesó, al menos en algunas provincias. Todo indica que el monstruo inflacionario parece haber sido efectivamente controlado. Por lo tanto, observa que el gobierno de Javier Milei logró este resultado fabuloso de una manera bastante simple, reduciendo el Estado, el ente responsable de todo este desorden. Los problemas económicos no se resuelven con planes milagrosos o con actos intervencionistas y subsidios estatales, mucho menos con el congelamiento de precios, especialmente cuando el Estado es en realidad el gran causador de esos problemas. La reducción de la máquina estatal, la liberación de la economía y la interrupción de la impresión de dinero son lo que realmente puede frenar la destrucción económica causada por los políticos. Como siempre decimos por aquí, el Estado no es capaz de resolver problemas sociales o económicos. La solución siempre está en el libre mercado, en la libre iniciativa, en los propios individuos que, actuando de forma libre, terminan promoviendo la prosperidad y el bienestar de la sociedad.
incluso sin tener esa intención. Sin embargo, Javier Milei parece estar dando al Estado su única utilidad: reducir su tamaño y dejar de molestar a la iniciativa privada. Los resultados de estas buenas iniciativas aparecieron más rápido de lo que incluso los más optimistas de los libertarios podrían haber imaginado. Javier Milei comenzó su mandato haciendo las cosas bien. Liberó la economía, eliminó los controles de precios que existían anteriormente y dejó que el mercado se ajustara. Al mismo tiempo, el mayor problema económico de Argentina, es decir, la impresión desenfrenada de moneda, se redujo primero y luego se detuvo por completo. Sí, Javier Milei finalmente acabó con la inflación en Argentina, aunque los grandes medios, los políticos y los economistas académicos aún no hayan reconocido este logro. Gracias por tu audiencia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos.